En el Evangelio de San Juan, capítulo 17, nos encontramos con la oración intercesora de Jesús. Y en esa oración Jesús se dirige a Dios el Padre y dice: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Estas palabras corresponden al momento en que Jesús está orando al final de su ministerio, está orando por sus discípulos y está pidiendo por ellos, y es una hermosa expresión de lo que significa orar por otros, la oración intercesora. Esto es conocido como la oración sacerdotal de Jesús, porque un sacerdote es aquel que intercede por otras personas, y Cristo es nuestro, y eso dice la Biblia, nuestro sumo sacerdote. Cristo es nuestro sacerdote, o sea, aquel que nos conecta con Dios, que nos lleva a Dios. Entonces Jesús está orando al Padre, como por supuesto nos enseñó a orar, porque recuerde que en la Biblia siempre se ora a Dios y nunca se ora a otra persona que no sea Dios. Siempre en la Biblia se nos enseña que debemos orar a Dios, y siempre se nos recuerda que no hemos de orar a otro que no sea Dios, porque estaríamos entonces exaltándolo al nivel de la divinidad y seríamos entonces personas que cometen idolatría. Bueno, Jesús está orando en su oración intercesora, y Él dice en esa oración, aquí está el centro de lo que quiero decir, Jesús dice que Él ha recibido potestad para dar vida eterna a los que le diste, y entonces afirma: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Entonces, permítanme señalar o subrayar dos o tres asuntos. Primero, cuando Jesús está hablando de la vida eterna, está hablando no tanto en términos temporales, por así decirlo, está hablando más bien en términos, no sé si utilizar el término, la palabra relacional, espiritual, en fin, no sé. Lo que quiero decir es que Jesús no solo se refiere a la vida después de la muerte. Jesús se está refiriendo a la vida de Dios. En el Evangelio, especialmente en el Evangelio de San Juan, la vida eterna es la vida de Dios en nosotros. Por eso en el capítulo 10, verso 10 del mismo Evangelio de San Juan, Jesús dice: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. O sea, Jesús está hablando allí de vida abundante, vida abundante. Entonces, la vida eterna es la vida del eterno en nosotros, o sea, la vida de Dios en nosotros. Vida eterna es la vida de Dios en nuestro corazón, y eso implica una vida distinta, diferente. No es la vida biológica, que por supuesto Dios nos la da también, es la vida espiritual, que implica una relación personal con Dios. Por eso Jesús dice que la vida eterna es, atención a esto, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Que te conozcan. O sea, la vida eterna consiste en conocer a Dios. O dicho de otra manera, tenemos vida eterna cuando conocemos a Dios, cuando conocemos a Cristo, cuando conocemos al Señor. Pero aquí entonces se plantea otro asunto, que es conocer a Dios. Bueno, el conocimiento de Dios en la Biblia no se refiere o no se reduce a conocer acerca de Dios. Es importante, por supuesto, el conocer acerca de Dios y conocer acerca del mensaje del Evangelio. Conocer a Cristo es conocer acerca de Él. Es evidente, ¿no? El mensaje del Evangelio, las buenas noticias de que Cristo muere por nuestros pecados y que resucitó para darnos vida eterna y que podemos tener la vida eterna y la salvación en Él. O sea, ese conocimiento es muy importante. Pero cuando Jesús habla aquí de conocimiento, fíjense que está hablando
no solamente conocer el mensaje, conocer la doctrina, conocer la enseñanza, sino conocer al Señor. Y el término aquí, conocer, implica una experiencia relacional. O sea, conocemos no solo acerca del Señor, conocemos al Señor. Tenemos una vinculación íntima con Él. Entonces, al tener esa relación o vinculación íntima con Dios, tenemos en nosotros la vida eterna, la vida de Dios, una vida diferente, transformada, nueva y una vida eterna, porque la presencia de Dios en nosotros, la presencia del Eterno en nosotros, nos da vida eterna y eso implica vida aquí y ahora, transformada, vital, renovada y vida allá en la eternidad cuando se abran las puertas de la eternidad a nosotros, recibimos un lugar en la presencia de Dios. Por eso Jesús habla de vida eterna. En otra parte de este mismo evangelio, Jesús decía justamente eso. Jesús decía, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho, voy a preparar lugar para vosotros, para que donde yo estoy, vosotros también estés. Quiere decir que vida eterna implica la experiencia de estar en Cristo aquí y ahora y morar con Cristo allá después de esta vida, en la vida de Dios, en la vida con Dios, en la presencia de Dios. Así que Dios permita que esa experiencia de vida eterna la tengamos al conocer a Cristo, al relacionarnos a Cristo, con Cristo, que usted también pueda tener vida eterna y abundante. Que así sea, que Dios te bendiga. Te habla el pastor Freddy Noble, pastor de la Primera Iglesia Bautista Hispana de Manhattan. Dios te bendiga.